¿Qué es esto de liderazgo con propósito? Bueno, para empezar, ¿no? Digo, como decía Peter Drucker, liderar es generar y dirigir las energías humanas. Nosotros aquí en X a la N, después de esta frase, le sumamos los no sé cuántos años de experiencia más toda la investigación que existe para precisar mejor qué quiere decir esto de liderazgo. Así que liderazgo tiene que ver con todo esto, con la capacidad que tienen las personas que tienen que dirigir organizaciones, de sacar lo mejor de cada individuo y de juntarlos en equipos de alto desempeño que se apasionen por lo mismo. O sea, se entiende la diferencia entre sacar lo mejor de un individuo con sus características personales, sus características específicas, sus fortalezas distintivas, y que todos jueguen en el mismo equipo. O sea, lo que los distingue y lo que los apasiona a todos por igual. Ahora, eso tiene que ver con la generación de energía emocional. Y ahí hay un concepto que es el de propósito, que es una herramienta, entre comillas, mucho más poderosa, que no solo alinea a todas las personas y a los equipos, sino que enciende una chispa que transforma un trabajo o una tarea en algo realmente significativo. En este post podemos charlar sobre cómo el propósito no es un concepto abstracto o una linda declaración en la pared, sino una práctica que viven los líderes cuando hacen las cosas muy bien y pueden y deben integrar a su día a día para generar ese compromiso del que estábamos hablando, esa pasión y hasta inclusive una resiliencia diferente ante los tiempos difíciles que todos tenemos en el trabajo, en la vida. Entonces, si la pregunta es qué es liderar con propósito, hablamos un poquito de liderazgo, hablemos un poquito de qué es el propósito de una organización en particular. Bueno, a veces en las escuelas de negocios se utiliza mucho esta pregunta, ¿no? ¿En qué negocio está esta empresa? Y la mayoría de los que tratan de contestar esto lo contestan en base a los productos y los servicios que produce, ¿no? Pero esa respuesta básicamente responde una pregunta diferente, no es en qué negocio, sino qué es lo que hace. Y no responde a la pregunta a qué se dedica esta compañía, sino que se restringe a algunos productos y servicios que lo destacaron o que lo destacan. Si la pregunta fuera otra, si la pregunta, en vez de en qué negocio están, o qué hacemos, sería, eso responde a la pregunta qué hacemos. Si la pregunta es, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Esta es una pregunta muy diferente a qué negocio estás, o te puede arrimar a qué negocio estás, pero es una pregunta muy diferente a lo que hacemos. Entonces, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Esto es lo que empieza a identificar la razón de ser de una compañía. Déjame dar un ejemplo. Si Disney se hubiera quedado con el qué hacemos, hubiera quedado, no sé, haciendo dibujitos animados, por decir algo. Ahora, cuando empezás a buscar el para qué, Disney encuentra una razón mucho más profunda a su organización, que es hacer a la gente feliz. Ese es su para qué, es su propósito. Y eso le permitió a Disney, si se hubiera quedado con los dibujos animados, no tendríamos ni Disney World, ni todo el mundo de entretenimiento que se desarrolló alrededor del para qué. Ese algo más grande, algo más significativo, que funciona como una especie de paraguas y que debajo de lo cual puede estar todo lo que hacemos. Ahora, cuando uno mira ese propósito, que es ese para qué, eso puede ser una gran brújula y una enorme cantidad de combustible para generar la energía emocional que los buenos líderes con la cual tratan de conectar a las personas en la organización. Esto del propósito como brújula o combustible profundo para todas las personas de la organización, cuando uno descubre un propósito organizacional genuino, es mucho más que una meta o una visión, es el por qué, es el para qué existe la organización, es la razón de ser de la organización. Cuando encontramos el impacto positivo que esa organización tiene en otras personas, en sus clientes en particular, ¿no? Ahí empezamos a detectar a descubrir cuál es el propósito de la organización. Es el impacto positivo que todos los esfuerzos de la organización tienen particularmente en sus clientes. Entonces, en la medida que podemos descubrir eso
en el sentido de cómo mejoraría todo lo que hacemos nosotros, cómo mejoraría la vida de los clientes, entonces empezamos a comprender el fin último de todos nuestros esfuerzos, que es justamente encantar a ese cliente, resolverles lo que sea que necesitan, requieren o ansían. Uno al final, hay un viejo dicho que todos conocen, dice, uno no compra taladros, lo que compra son agujeros. Y entonces lo que necesita es la solución a un problema, o un requerimiento, una necesidad o un deseo. Entonces, cuando uno empieza a encontrar ese impacto en otros, cada tarea que hacemos empieza a tener un sentido distinto. Cada conversación, cada decisión tiene que apuntarse justamente a resolver esa necesidad, ese requerimiento, esa ansia, ese deseo de los clientes. Cuando uno tiene un propósito claro y auténtico, eso se convierte en una brújula, porque eso guía a todas las personas de la organización a apuntar rumbo a la solución que el cliente está buscando. Y lo más notable es que es combustible que las impulsa a buscar esa solución. Incluso frente a los desafíos más duros, no sé, ¿no? Al final, porque inevitablemente vamos a enfrentar situaciones difíciles en las organizaciones, problemas complejos. Y al final de cuentas, uno cuando empieza a entender un porqué, como dijo Nietzsche, cuando uno tiene un porqué, puede soportar hasta cualquier cómo. Entonces, ese combustible da una resiliencia adicional a la organización y a las personas de la organización. Ahora, ¿cómo llevamos esto en el día a día del líder? Como dijimos, el propósito organizacional es el impacto positivo que generamos en otros, particularmente los clientes. Es el para qué más amplio de toda la organización, es ese paraguas completo, ¿no? Pero esa pregunta, que a veces uno puede quedar muy lejos, yo que sé, una persona que esté muy lejos de un cliente porque tiene, no sé, un trabajo interno en una organización, y a veces las personas pierden el sentido de lo que hacen. Poder conectar con ese propósito empieza a tener el sentido de lo que está haciendo. Pero hasta a veces también le puede quedar un poco lejos, entre comillas. Esa pregunta de para qué ese impacto que generamos en otros puede llevarse a la labor de todos los días. Y muchos jefes al asignar una tarea solo explican lo que hay que hacer, ¿no? El qué, hacer tal cosa. A veces el cuándo, para cuándo se necesita. Y quizás hasta a veces el cómo, que no es lo más recomendable, pero eso es para otra conversación, porque lo que queremos es que las personas pongan toda su mente en inventar formas diferentes y eso los involucra mucho más en las tareas. Así que el cómo, hasta por ahí nomás, por lo menos hasta acá sabemos que se hizo así. Por favor, tráeme una mejor idea, una forma distinta de hacerlo para mejorar esto, debería ser la conversación. Así que a veces le decimos el qué, generalmente decimos el qué, a veces decimos el cuándo, a veces decimos el cómo, pero rara vez los jefes se sientan un rato para explicar para qué hacemos lo que hacemos, cuál es el impacto que esta tarea tiene en un tercero, quien sea, puede ser un par en el mismo equipo, la contribución, el impacto que tienen los resultados del equipo que yo lidero, o el impacto que tiene en otra área de la organización. Y cuando no hacemos esto, la persona puede hacer una tarea, capaz en su mejor saber entender, pero no darse cuenta de las consecuencias importantes y del impacto positivo que tienen otros. Nos estamos perdiendo una herramienta poderosísima para generar esa energía emocional que le dé sentido a lo que uno hace. De hecho, hay muchas organizaciones que miden a través de algunas preguntas del clima organizacional en la encuesta anual, si las personas sienten que lo que hacen tiene un sentido. Y hay una gran disconformidad con esto. Y la razón es porque no necesariamente los líderes hacen uso de esto. No le explican para qué están haciendo lo que están haciendo. Simplemente hacer lo que hay que hacer. Entonces estamos perdiendo esta herramienta muy poderosa. Hasta en las cosas más pequeñas. Yo qué sé, un ejemplo tonto, ¿no? Podés explicarle a alguien, estamos revisando este informe en detalle porque nuestro trabajo asegura a nuestros clientes que pueden tomar decisiones informadas que les permitan mejorar sus vidas. O sea, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el impacto positivo que tenemos en otros? ¿No?
Esta conversación conecta el esfuerzo individual con un impacto mayor y eso cambia absolutamente todo. Es lo que muestra el sentido de la tarea y eso cambia el contexto detrás de cada una de las acciones y a cada persona le hace sentir que su trabajo importa. Cuando alguien entiende el propósito detrás de sus acciones, o sea, el impacto de lo que hace, de lo que genera en otros, entonces el compromiso se dispara. ¿Por qué? Porque sentir que uno impacta positivamente a otro tiene un impacto positivo en uno. Entonces empieza a cobrar otro sentido. Y justamente uno de los problemas más graves que tenemos en la sociedad es que los trabajos carecen de sentido a veces. Y es por la falta de entender que tenemos que explicar el para qué o encontrar la consecuencia positiva, el impacto que tenemos en otros. Así que lo que quiero decir es que el liderazgo con propósito no se limita a una estrategia global del negocio de alto nivel. Su fuerza, la fuerza de liderar con propósito, y no solo con el propósito organizacional, sino cuando uno piensa el impacto, el para qué de cualquier tarea, de cualquier equipo, su fuerza está en pequeñas acciones cotidianas de cada líder. Desde cómo seleccionamos, hasta seleccionamos personas, hasta cómo las guiamos, cómo las desarrollamos, cómo las reconocemos o cómo corregimos su performance si no es adecuada. El propósito puede estar presente en cada paso y sobre todo la palabra propósito capaz que queda, de repente medio lejos para una persona. Ahora, el impacto que su tarea produce, no. Si vamos a las distintas acciones todos los días, bueno, yo qué sé, de seleccionar talento, ¿no? Del proceso de selección que tenemos, que tiene generalmente recursos humanos y empieza a explicar de lo que se trata la empresa y eso. Bueno, justamente, si definimos y descubrimos un propósito organizacional, está bueno decirle, mirá, nosotros creemos profundamente en esto, creemos que el impacto que tenemos en los clientes es esto y esto es lo que nos entusiasma. Validar ese propósito de la otra persona es mucho más importante que muchísimas de las veces de las conversaciones que tenemos con los candidatos sobre sus habilidades técnicas. Entonces, cuando seleccionamos talento, nos permite saber si se alinea con el fin último de la organización, si esa persona se emocionará, si esa persona estará a gusto con el para qué, si lo hará suyo, si lo apasiona, si lo quiere vivir genuinamente. Por ejemplo, en la asignación de tareas, explicar el impacto a otros en cada tarea, ese es el para qué hacemos lo que hacemos, el por qué esto es importante. No importa la tarea, el proyecto o cada nueva responsabilidad, es una oportunidad de reforzar ese para qué, ese propósito. La consecuencia inmediata para una persona que se da cuenta lo valioso de lo que hace, porque es válido para hoy, es valioso porque el otro del otro lado dice que es valioso, lo que genera es inmediatamente un compromiso diferente. Porque la persona comprende las consecuencias de lo que hace. Es lo que le da sentido a su trabajo. Yo qué sé, este informe lo estamos haciendo así, de esta manera, y tenemos que hacerlo de forma detallada, porque todos los meses lo preparás, y parece eventualmente una tarea rutinaria, pero no. Y lo es, porque es rutinaria, pero tiene un sentido muy profundo. Sirve para que el área de contabilidad registre bien los costos, y entonces si entendemos los costos, podemos asegurarnos que tomamos decisiones en tiempo y forma, a efectos de poder proveer información para que las desviaciones del presupuesto sean corregidas y podamos estar en cauce y demos la rentabilidad y podamos cumplir con nuestros compromisos con los proveedores. O sea, otra cosa es, hay que hacer este informe todos los meses. Hasta que las personas no comprendemos, y nos pasa a todos, el impacto que tenemos en otros, el impacto positivo que tenemos en otros, no nos damos cuenta de lo valioso que somos. Y eso, justamente, esa es la parte fundamental de entender qué quiere decir liderar con propósito. Hablamos de selección de talento, hablamos de asignación de tareas. Yo qué sé, cuando uno da feedback, que el feedback sea significativo, ¿no? Usar el impacto como base para reconocer logros o para corregir comportamientos no deseados o corregir rumbos,
esa es una herramienta fantástica cuando uno explica el impacto del comportamiento que o quiere instalar porque lo quiere reconocer o quiere extinguir porque no es lo que hay que hacer. Y nosotros en XLN usamos un método que hemos divulgado bastante, que lo llamamos SC, que es contexto, comportamiento, consecuencias. La consecuencia es el impacto justamente que ese comportamiento está teniendo, positivo o negativo, en alguien, en un resultado, en una persona. Entonces, usar eso cada vez que doy feedback es brutal, porque eso es lo que permite a una persona entender el impacto de lo que hace, ya sea positivo o negativo. Por eso, cuando digo feedback significativo, estoy hablando de ese tipo de cosas. Después, en conversaciones mínimas, en un corredor puede ser esto, que también tiene que ver con feedback y eso. El simple ¿cómo estás? Me encantó lo que vi el otro día que hiciste, porque es la esencia de lo que queremos hacer por nuestros clientes. Y allí uno puede conectar nuevamente con el propósito grande de la organización, con el impacto directo que puede tener un par o en otra área o en otro departamento. Estas interacciones aparentemente pequeñas tejen una cultura donde los líderes hacen referencia permanente a todos los impactos que cada una de las personas produce en el día a día. Y eso hace que cada uno perciba que lo que hace tiene sentido, que importa. Liderar con propósito no es un eslogan, sino es una experiencia diaria que los buenos líderes hacen permanentemente. Uno se tiene que empezar a preguntar por qué trabajamos, ¿no? O sea, bueno, por supuesto, para tener un ingreso y poder vivir fuera, pero vamos a estar, como siempre decimos, más tiempo en una organización con gente trabajando que con nuestra familia y nuestros amigos. Más vale que valga la pena. Entonces, una de las cosas que más atractiva para entender es, y que hace más que el trabajo no sea un trabajo, es justamente el propósito. O sea, ¿qué genera un propósito genuino? Cuando el propósito se integra en el liderazgo cotidiano, los efectos son muy profundos. Es una forma clave de hacernos ver que las personas no solo trabajamos por un sueldo, trabajamos por algo que nos trasciende. Y justamente en su libro Algo más grande, el poder del equipo para lograr lo imposible, de Gonzalo Noya, explica este concepto en su capítulo de propósito, capítulo 16, y habla del sentido del trabajo y por qué trabajamos. En una organización cuyos objetivos económicos se expresan en términos de facturación y rentabilidad, por usar dos indicadores, y las personas sienten que solo de eso se trata, entonces esas personas querrán lo mismo, aumentar su propia facturación y su rentabilidad. Muchos tendrán una relación transaccional con su trabajo. Llegarán a la oficina, harán su tarea y seguirán. Será un intercambio en el que las personas entregan su trabajo y reciben una compensación económica. En una organización con un propósito superior, las personas desarrollan un sentido de pertenencia. Se sienten orgullosas de integrarla y su conexión es primero emocional y, por supuesto, económica también. El impulso es por una relación, no es un impulso por una relación de intercambio de beneficios. Los impulsa la pasión, algo mucho más profundo y más significativo. Sienten que lo que hacen importa. Servir a un propósito versus a un resultado financiero es otro juego. Cuando se sirve a un propósito, la organización se transforma en un lugar donde las personas sienten que contribuyen a algo superior y por lo tanto su compromiso es de otro nivel. Cuando entendemos el impacto que generamos en los demás, eso tiene un impacto en nosotros. De hecho, las mejores experiencias de la vida tienen tres ingredientes: algo que sé hacer, algo que me gusta hacer y algo que tiene impacto en otros. Esa combinación, esos tres factores combinados son los que nos hacen sentir muy, muy valiosos y bien. Porque en esencia, todos queremos ser parte de algo más grande. Cuando hacemos esa conexión, que somos parte de algo más grande, eso desata muchas cosas. Primero que nada, un compromiso distinto, porque uno siente que el esfuerzo importa, porque lo que hago importa. Segundo, puede desatar pasión, porque puede conectar emocionalmente con lo que hacen. Orgullo, porque son parte de algo valioso, somos parte de algo más grande, estamos conectados de otra manera. Desde el punto de vista de las personas que atraemos y retenemos, justamente produce atracción y retención.
Porque los mejores talentos buscan lugares donde su trabajo haga sentido y conecte con su fin último. Y una cosa que a veces menospreciamos o no nos damos cuenta de que ocurre, que es resiliencia. Porque justamente cuando uno, y no porque el trabajo sea más suave o menos riguroso, menos difícil, sino porque estamos acá en este trabajo por una razón un poco más grande. No solo la razón del propósito, sino que estoy en una organización donde las personas estamos conectadas emocionalmente entre nosotras por eso. Y por eso estoy acá. Y en los momentos más difíciles es donde más estoy. Los grandes equipos se ven en el momento difícil, no en el momento fácil. En un mundo donde no sé, la desmotivación y el abandono silencioso, este famoso quiet quitting, son moneda corriente, un propósito genuino es el antídoto. Es lo que hace que las personas se queden, no por obligación, sino por convicción. Explicar además en el día a día el impacto de la tarea de cada persona en otros es la forma en que cada persona se sienta valiosa, se sienta útil y pueda tratar de dar su mejor versión. Recuerdo una conversación con un buen amigo CEO de una importante empresa donde charlábamos sobre la felicidad en el trabajo, ¿no? Y coincidíamos que una de las formas de alinear una organización para que las personas pudieran conectarse más allá de la transacción de trabajo estándar, digamos así, de tarea, intercambio de tiempo o dinero, era el propósito, descubrir un propósito genuino, profundo, importante, va a atraer a personas que lo sientan de alguna manera suyo. Y además, o sea, le va a dar el sentido de pertenencia que queremos, pero además, si podemos bajar el propósito enorme que puede ser la enorme catedral que estamos construyendo a cualquier muro, cualquier pedazo, cualquier tarea que tenga el sentido, que tenga un impacto en otros, justamente le da un sentido de pertenencia a todas las personas y un sentido de ser útil, sentirse útil y valioso para la organización. Y eso es el rol fundamental de cada uno de los líderes. Así que para nosotros en X a la N es una tarea significativa de cada líder. Si uno acepta que la misión de un líder, como dijimos al principio, es generar y dirigir las energías humanas hacia resultados extraordinarios, logrando compromiso de las personas, entonces ignorar el propósito es como dejar, no es una herramienta, pero es como dejar arriba de la mesa o escondida o sin ir a buscar algo esencial en el día a día de lo que un buen líder puede hacer para sacar lo mejor de cada individuo y la unión y la alineación de la organización. No se trata de inventar un propósito grandilocuente tampoco, ¿no? Sino de descubrir el que quizás ya viva en la organización y hacerlo tangible después en cada interacción. Ese es un acto de valentía y autenticidad, no es un slogan, no es una frase marketinera, es algo que los buenos líderes sienten profundamente. Y para eso tienen que ser los primeros en creer profundamente, que sea una creencia profunda, ese para qué, y luego transmitirlo con consistencia. Y ese es el propósito organizacional. Pero después, en cada día, cada una de las cosas que hacemos, encontrar el impacto que tiene cada tarea de cada individuo. Y hacérselo saber. Así que este es el tema de liderar con propósito. Y liderar con propósito entonces no es un lujo, es una necesidad. Es lo que transforma a un grupo de individuos en un equipo alineado. Es lo que convierte el trabajo en una fuente de orgullo y lo que asegura que los resultados no sean solo números, sino quizás legados o transformaciones de otras personas, mejoras en la vida de otras personas. Así que, no sé, yo les preguntaría a las posiciones que ocupan posiciones de liderazgo que tienen que dirigir personas o organizaciones, les haría varias preguntas, ¿no? La próxima vez que hables con algún miembro de tu equipo o con todo tu equipo, o asignes una tarea o des feedback, pregúntate, ¿estoy explicando para qué sirve esta tarea? ¿Mostrando el impacto de esta tarea en otros?
Estoy ayudando a la persona a ver cómo transforma o cómo mejora la vida de otros, cuál es el impacto positivo que tienen otros, quienes sean, pares, el equipo mismo, nuestro equipo, otra área, o el cliente final. Estoy hablando del propósito organizacional, del equipo, de la existencia de este rol. Porque si uno empieza a hacer este tipo de cosas, no solo va a dirigir, como decía Peter Drucker, las energías humanas, sino que las va a multiplicar, o mejor dicho, en términos de X a la N, las va a exponenciar.